En este video, realizaremos las siguientes conversiones métricas que involucran longitud, usando fracciones unitarias. Para comenzar, queremos convertir 235 centímetros a metros. El primer paso es escribir 235 centímetros como fracción con un denominador de 1. Y ahora mirando las conversiones, observe que un metro es igual a 100 centímetros y, por lo tanto, podemos usar esta conversión para formar una fracción unitaria que convertirá centímetros a metros. Como tenemos centímetros en el numerador aquí y queremos que los centímetros se simplifiquen, necesitamos tener centímetros en el denominador y metros en el numerador. Y nuevamente, dado que un metro es igual a 100 centímetros, la fracción unitaria es un metro por encima de 100 centímetros. Observe que, en esta forma, tenemos centímetros divididos por centímetros, y por lo tanto las unidades de centímetros se simplifican, dejándonos con metros. Entonces ahora nos multiplicamos. Tenemos 235 veces 1, que es 235. En el denominador tenemos 1 por 100. Y note ahora que las unidades son metros. Y 235 dividido por 100 es 2,35, lo que nos da 2,35 metros. Entonces, ahora sabemos que 235 centímetros equivalen a 2,35 metros. Ahora para convertir 1,3 kilómetros a metros, comenzamos escribiendo 1,3 kilómetros como una fracción con un denominador de 1. Y ahora, mirando las conversiones, tenemos 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y dado que queremos que los kilómetros se simplifiquen, para la fracción unitaria, tenemos que tener kilómetros en el denominador y metros en el numerador. Y nuevamente, la conversión es de 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y por lo tanto, la fracción unitaria es 1000 metros sobre 1 kilómetro. Y nuevamente, observe cómo se simplifican las unidades de kilómetros. Y ahora nos multiplicamos y notamos cómo las unidades son metros. Y dado que el denominador es solo 1, 1,3 veces 1000 es igual a 1300. Y las unidades son ahora metros. 1,3 kilómetros equivalen a 1300 metros. Luego, se nos pide convertir 4687 milímetros a metros. Escribimos 4687 milímetros como fracción, con un denominador de 1. Tenga en cuenta para este ejemplo, sin embargo, no hay una conversión directa de milímetros a metros. Podemos convertir milímetros a centímetros y centímetros a metros. Porque usaremos dos conversiones, esta vez necesitamos dos fracciones unitarias. Primero vamos a convertir milímetros a centímetros, ya que un centímetro es igual a 10 milímetros. Queremos que los milímetros se simplifiquen y, por lo tanto, tenemos que tener milímetros en el denominador y centímetros en el numerador. Y dado que un centímetro es igual a 10 milímetros, la fracción unitaria es un centímetro sobre 10 milímetros. Las unidades de milímetros ahora se simplifican, y ahora tenemos centímetros, pero queremos metros. Así que ahora usaremos la conversión de que un metro es igual a 100 centímetros, y porque queremos que los centímetros se simplifiquen, necesitamos centímetros en el denominador y metros en el numerador. Y nuevamente, la conversión es, un metro es igual a 100 centímetros. Las unidades de centímetros se simplifican, y ahora finalmente nos quedamos, ahora tenemos las unidades de metros. Entonces ahora nos multiplicamos. En el numerador, tenemos 4687 veces 1 por 1, que es 4687. En el denominador, tenemos 10 veces 100, que es 1000. Observe que las unidades son ahora metros. 4687 dividido entre 1000 es igual a 4.687. Lo que nos da la cantidad de metros en 4687 milímetros. Y para el último ejemplo, queremos convertir 89 metros a centímetros. Escribimos 89 metros como una fracción, con un denominador de 1. Y ahora mirando nuestras conversiones, un metro es igual a 100 centímetros y, por lo tanto, esto solo requiere una fracción de unidad. Como quieres que los metros se simplifiquen, tenemos que tener metros en el denominador y centímetros en el numerador. Y dado que un metro es igual a 100 centímetros, la fracción unitaria es de 100 centímetros sobre un metro. Tenemos metros divididos por metros. Los medidores se simplifican y ahora multiplicamos y las unidades ahora son centímetros. Multiplicando, solo tenemos 89 por 100, que es 8900. Y nuevamente, las unidades son ahora centímetros.
89 metros es igual a 8.900 centímetros. Espero que hayas encontrado esto útil.